Hay gente a la que no le gusta que le recuerden su pasado porque cuando se lo recuerdan se explica por qué hacen lo que hacen hoy. Por eso es que les molesta a quienes defienden hoy a los falsarios y prostibularios de turno cuando se les recuerda a aquellos a los que siguieron a pie juntillas en el pasado. Porque ¿qué son los mariacorinistas hoy sino ex-caprilistas o ex-Guaidó lovers? Basta verlos en las cosas que decían hace 6 años, cuando aquel 30 de abril del 2019 le creyeron a pie juntillas a Juan Guaidó que había arrancado un supuesto cese de la usurpación. Son los mismos que le creyeron a Capriles cuando en el año 2013 dijo que había que tocar las cacerolas y bailar salsa porque no podíamos hacer un derramamiento de sangre. Son los mismos que dicen hoy que María Corina Machado es la líder más grande que hayamos tenido en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué siguen apoyando a ese liderazgo opositor falsario que los engaña una y otra vez? ¿Por qué mantenemos a esa pata de la mesa opositora, de la mesa del sistema chavista, que le da alas y le permite a ese chavismo continuar en el poder? ¿Cuántas veces nos han engañado? El 30 de abril del año 2019, del cual se están cumpliendo 6 años de su ocurrencia, permite darnos cuenta de la capacidad que tiene esa oposición falsaria de construir mentiras, de construir embustes y de venderlos como verdades frente a una gente que lamentablemente se deja engañar. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. La lucha no violenta que hay que hacer en todo momento y que terminó con esa convocatoria, por supuesto, con unos militares a los cuales, en vez de darles el respaldo suficiente, supuesto, que tenían para avanzar, lo que se les entregó fue unos racimos de topocho. Y por esa razón, con esos racimos de topocho con los cuales Leopoldo López y Juan Guaidó pretendían llevar a cabo una gran gesta militar, este golpe, o esa cosa que hicieron, ha sido conocida y bautizada como el topochazo. A 6 años del topochazo, hablamos hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. No se vengan a molestar conmigo, no se vengan a molestar, porque Daniel, porque hasta cuándo, porque tú, no. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperialismo yanqui, a las transnacionales, a la derecha, a la ultraderecha, al tío Sam, al neoliberalismo salvaje, al Vaticano, al Papa, al Opus Dei. Cualquiera va a ser el culpable, menos ellos con sus desgraciadas políticas para destruir tu vida. Te robarán la ceniza y el cenicero, la tinaja y el tinajero, el agua y el florero. Te robarán las ganas de vivir, la calidad de vida, los servicios públicos de calidad. La forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó que te lo dijera, muy probablemente tienes dentro de ti a un militante de la Internacional Socialista. Muy probablemente tienes dentro de ti un pedacito de George Soros. O un pedacito de Barack Obama. O un pedacito ahí de Teodoro Pekov. Algo tienes en el intestino. Púrgate. Púrgate para que lo botes. Anda, ve. Anda, púrgate. Yo te espero. Ve. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Ahora, si quieres saber y conocer verdades y los puntos de vista que aquí expresamos, te ruego que te quedes, por favor. Y gracias.
Para todos los demás, bienvenidos. Gracias por estar de vuelta a su programa en el que no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y una de las cosas maravillosas que hacemos aquí es, en efecto, hablar de estos personajes conocidos por todos como la base fundamental del régimen criminal chavista, que son las archiconocidas, viejas, malditas del club. Y aquí está la lápida. ¿Cómo? Pues resulta ser que lo que habíamos hablado en días pasados como algo que podía ser visto como una excentricidad que ocurría particularmente en el sector de Yagua con las viejas malditas del club, montando a la gente en una báscula para decidir si por el peso que tenían se les podía dar o no dar el privilegio de comprar comida. Pensábamos que era una excentricidad de unas locas ahí en Yagua. Pues no, amigos míos, tenemos noticias. La primera noticia que tenemos es que ante el aluvión de denuncias y de personas preguntándonos cómo hago yo para denunciar, hemos abierto un nuevo camino donde pueden hacernos llegar sus denuncias, su información. Por supuesto, no me manden estupideces, porque el que me mande, yo todo lo verifico, por eso es que me tardo, porque yo verifico, a mí no me meten gatos por liebre. Si usted le tiene arrechera a un vecino y lo que quiere es echarle una vaina, va a rodar, va a rodar. También la venta de libros directa para quienes están en los Estados Unidos o en Europa y quieren que les mandemos el libro autografiado, también aquí está. Y si quieren unirse al canal informativo donde les anunciamos cuando hay un nuevo estreno y cuando hay alguna información interesante, a este número que ven en pantalla, escriban. Escriban al número que ven en pantalla por WhatsApp y allí les llegará el mensaje con el enlace para el canal informativo de este programa. Únete al canal informativo de este programa porque ahora es que viene información. ¡Atención! Si usted tiene alguna información sobre viejas malditas del club, sobre carajitos malditos del club, sobre viejos malditos del club, sobre atropellos que el chavismo realiza en su comunidad a través de ese esperpento que tienen como estructura, háganoslo llegar y aquí tienen dónde. Al correo electrónico, al WhatsApp y únanse al canal informativo escribiendo al WhatsApp que ven en pantalla y díganos, quiero unirme al grupo y le mandamos el enlace. Eso. Gracias a estas informaciones nos hemos enterado que lo que estaba ocurriendo en Yagua con estas viejas malditas del club, negándole la bolsa a la gente que ellas consideran que están por encima del peso, se está realizando en buena parte del país. Así nos hemos enterado que en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, atención, Estado Falcón, Puerto Cumarebo. A veces vamos a decir el lugar sin decir los nombres y a veces vamos a decir los nombres sin decir el lugar, porque aquí no vamos a darle pie a que vengan a decir que es que estamos, no, que tú denunciaste a fulana y entonces a fulana le dio un dolor, le dio un yello por culpa tuya. No. Aquí todo el mundo sabe quién está denunciado y todo el mundo sabe a quién se denuncia. Atención, en Puerto Cumarebo pesan a las personas para decidir si no tienen el peso por debajo de donde ellas consideran que deben estar, le niegan el beneficio de la comida. Pero atención con esto. Ellas establecen, estas viejas malditas del club, allí en Puerto Cumarebo, cuál es el peso que una persona debe tener. Si está por encima de este peso, no le sale el beneficio de comprar comida. Y le han dado un nombre a esa actividad. Ellas la llaman Misión Carapacho. Es decir, según estas viejas malditas del club, en Puerto Cumarebo, tienes que estar tan flaco que parezcas un carapacho y solo así tendrás derecho a comprar comida. Es decir, que hasta que no te estés muriendo de hambre, allí en Puerto Cumarebo, estas viejas malditas del club, con su misión carapacho, no te permitirán comer. ¿Son o no son una estructura criminal? ¿Son o no son parte de un régimen criminal? ¿Son o no son repudiables? ¿Se merecen o no se merecen las maldiciones que se le lanzan diciendo que son las viejas malditas del club? Diga usted. Señoras viejas malditas del club de Puerto Cumarebo que le niegan la comida a la gente con su misión carapacho, porque si no están lo suficientemente famélicas, no les corresponde comer, han quedado denunciadas.
Una vez más, que te quede claro. Aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. Bueno, parece que hay gente que necesita que le den de vez en cuando un jarabe, ¿verdad? Un jarabito. Bueno, ahí lo tenemos. Así que vamos a tener siempre las formas precisas de decirle las cosas. Tengo puesta esta camisa, ¿ok? Que es el nombre del programa que durante 10 años mantuve al aire hasta el cierre de la emisora en sus transmisiones en YouTube junto a Neomar Hernández en Radio Caracas Radio. Esta camisa, que por eso se las agradezco a la gente de la Posada Somavilla. Saludos a Juan Carlos y a María Eugenia allá en Cantabria, quienes organizaron en efecto un evento, maravilloso evento allí en Cantabria, en la Posada Somavilla, y nos hicieron estas franelas con motivo del 10 aniversario, del 10º aniversario de nuestro programa. ¿Por qué quiero hablar de este programa y por qué tengo puesta la franela precisamente hoy? La tengo puesta hoy, amigos, porque hoy se cumplen, en efecto, 6 años de el fallido movimiento militar leopoldista del 30 de abril del año 2019. Pero ese mismo día, la única emisora que estaba en señal abierta transmitiendo lo que ocurría en las calles de Venezuela era Radio Caracas. Es decir, en Venezuela, ese 30 de abril del 2019, un venezolano prendía la televisión en Venezuela y no encontraba reporte alguno en ningún medio. Encendía la radio y ninguna emisora informaba, solamente una emisora, Radio Caracas Radio. Desde Caracas y en señal abierta para toda Venezuela y a través de YouTube para el mundo entero, le decía a la gente qué era lo que estaba ocurriendo. Y allí es donde ocurren algunos eventos importantes que yo creo que ha llegado la hora de decirlos por primera vez si no los he dicho o recordarlos si los he dicho en otra ocasión, porque a veces la memoria no me acuerdo si lo escribí, si lo dije, si lo manifesté en público. Pero recordé eso en estos días porque tuve contacto con una persona cuya madre fue protagonista principal de estos hechos. Quiero enviarle un saludo a la diputada Mariela Magallanes, a quien no creo conocer personalmente. Su hijo me escribió por allí y me saludó. Les envío un cordial saludo. Y Mariela Magallanes era diputada, miembro del partido La Causa R, electa por el estado Aragua en las elecciones del 2015. ¿Y por qué traigo a colación a Mariela Magallanes en este momento? Con quien quisiera conversar en algún momento sobre esto, porque esto es un evento bien particular. A veces la gran historia está hecha de pequeños momentos y de pequeñas situaciones. Y aquí voy con este relato. Fíjense bien. Resulta ser que ese 30 de abril ya yo me encontraba, por supuesto, desde hace casi 2 años, aquí en Alemania. Por lo tanto, yo tenía 6 horas por delante del horario venezolano. Es decir, eran las 11 de la mañana de este lado del mundo y se estaban produciendo los hechos que se producían en Caracas. Radio Caracas Radio ya se encontraba al aire, puesto que a las 5 de la mañana Radio Caracas arrancaba sus transmisiones y lo hacía con el programa llamado Titulares de Mañana, que conducía el periodista Pedro García Otero. Pedro García Otero se encontraba en el estudio, se encontraba transmitiendo en vivo a través de la señal abierta de Radio Caracas Radio, en que cualquiera podía escuchar en la radio, y es quien da la primicia para Venezuela de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque en efecto Juan Guaidó lanza un video a través de sus redes, lo conocen algunos medios internacionales, pero quien lo dice en Venezuela es Radio Caracas, porque el régimen chavista tumbó la señal de la mayoría de los medios, inclusive tumbó el internet. La única forma de que la gente se pudiese enterar de lo que estaba ocurriendo era a través de mensajes, a través de quienes tenían acceso a las redes, a alguna señal de internet, que en aquel entonces era bien difícil, y quienes tenían una radio a la disposición para escuchar Radio Caracas Radio. Por eso es que Radio Caracas Radio transmite en primer lugar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó con esto? En Radio Caracas, y voy a hablar a título personal, o sea, nos activamos los que estábamos dentro y fuera del país en lo que estaba ocurriendo.
y empezamos a buscar la manera de que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Si la única emisora que estaba transmitiendo para Venezuela en señal abierta era Radio Caracas, ¿por dónde tenía que hablar Juan Guaidó en ese momento? Por Radio Caracas. O sea, no hay que ser muy inteligente, ¿verdad? No hay que ser un gran estratega. Si la única emisora que está transmitiendo es Radio Caracas, habla por Radio Caracas. Usted podrá decir, bueno, pero de repente la emisora no quería. Bueno, es aquí donde entra el relato, donde aparece Pedro García Otero y Mariela Magallanes. Resulta ser que Pedro García Otero, junto al equipo de producción de Radio Caracas, saludos a Jackson y a la otra amiga que siempre se me olvida el nombre, estaban allí, oye, se me olvidó el nombre de la amiga, también periodista, estaban allí de guardia y empiezan a ver que había a través de las redes sociales diputados transmitiendo desde el sitio o hablando o escribiendo desde el lugar. Y empiezan a llamar a esos diputados y llaman a la diputada Mariela Magallanes. Llaman en vivo a la diputada Mariela Magallanes y la diputada Mariela Magallanes, que estaba en el lugar, es entrevistada por Pedro García Otero. Y Pedro García Otero le dice, diputada, el presidente Guaidó se encuentra ahí cerca de usted. Y ella le dice, sí, está aquí cerca. Y podríamos hablar con él. ¿Le podría pasar el teléfono, por favor? Y Mariela Magallanes dice, sí, cómo no. Y Mariela Magallanes va a pasarle el teléfono a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó rechaza salir al aire. Y se escucha cuando dice, no, rechazó salir al aire. Se negó. Y Mariela Magallanes intenta decir, bueno, por supuesto, no la estamos viendo, la estamos escuchando nada más. Dice, en este momento no puede estar, no sé qué. Y el tipo no habló. Cuando los que estábamos en medio de la transmisión nos damos cuenta que Juan Guaidó se niega a salir al aire en vivo, en la única emisora que estaba transmitiéndole a los venezolanos lo que estaba ocurriendo, por lo menos yo dije, este golpe es mentira, esto se acabó, esto no va a caminar. Porque si no tienes conciencia del momento y la conciencia táctica de lo que tenías que hacer, ahí no vale de nada. Nada vale allí. Y entonces ahí la cosa empezó a oler mal. ¿Qué pasó? Pasaron las horas y el asunto empieza a convertirse en un festín. En un festín loco donde todo se concentra alrededor de la Carlota. ¿Y qué es la Carlota? La Carlota es un aeropuerto que sirve a la ciudad de Caracas, donde está la Comandancia General de la Fuerza Aérea Venezolana y donde hay contingentes militares. Pero eso no es un fuerte superarmado. Eso lo que es un aeropuerto, si acaso, con algunos efectivos militares allí. Pero eso no es un sitio que al tomarlo vas a tumbar al gobierno. Pero además de eso se concentraron allí y de allí no salieron. Cuando empiezan a pasar las horas y no hay pronunciamientos en ningún cuartel, no hay pronunciamientos en ningún fuerte, no hay pronunciamientos de ningún tipo en ninguna parte, sino nada más allí, quedó claro que eso era un golpe encapsulado. Llegó el régimen, reprimió, disolvió y se acabó el golpe. Cuando empiezan a pasar las horas, cerca de las 11:30 de la mañana, es que Juan Guaidó se digna a atenderle el teléfono a la única emisora que estaba transmitiendo en vivo desde Venezuela, que era Radio Caracas. Lo entrevista para ese momento la periodista María Alejandra Trujillo, que es una extraordinaria periodista que mantiene en todo momento, y le envío un saludo, su ecuanimidad. Periodista ecuánime, que hace las preguntas precisas y que jamás ha sido activista de nada. Completa y absolutamente transparente. Y le hace una entrevista completa y absolutamente objetiva, sin posicionarse, haciéndole las preguntas y el señor responde. 25 minutos después de salir la entrevista en vivo, llegó el DGCIN con una comisión de Conatel a la sede de la emisora en la avenida Páez del Paraíso y ordenó al gerente general de la emisora, Jaime Nestara, a quien le envío un saludo también, le ordenó sacar la emisora del aire. Cerrada. Punto. Se acabó. Y a partir de ese momento quedó Radio Caracas Radio transmitiendo exclusivamente a través de YouTube, sin poderle decir a la gente lo que estaba pasando en señal abierta. Quedaron huérfanos de su emisora
todos los barrios altos de los alrededores de Caracas que la única señal de una emisora que les llegaba era la de Radio Caracas Radio. Quedaron huérfanos de la emisora, bueno, millones de venezolanos que escuchaban a diario la emisora porque era la única emisora que les informaba y que le daba palabra a la oposición. Y que no se ataba a líneas informativas ni a agendas partidistas. Por eso, hoy se cumplen 6 años del cierre arbitrario de Radio Caracas Radio. Pero, ¿qué fue lo que pasó ese día? Bueno, mira, yo tengo que decirte una cosa. Quien quiera entender por qué estos bichos hacen lo que hacen, yo hice un intento de explicarlo. Y espero que ese aporte sirva para la comprensión de esta situación, que es mi libro Una mesa de tres patas. Una mesa de tres patas tiene, en efecto, unas explicaciones sobre cosas que han ocurrido y el por qué se marcharon los asuntos por donde marcharon. Una mesa de tres patas lo puedes comprar a nivel mundial en Amazon, pero si te encuentras en Madrid, hay una edición especial del libro, autografiado y con una dedicatoria única en cada ejemplar. Así que te digo que si estás en Madrid, el sitio para comprarlo es la librería Los Pequeños Seres. Eso está en la calle Rivera de los Curtidores, número 19. Si vas, salúdame al camello, susúrrale algo en el oído al camello, que el camello me lo cuenta todo. Ese camello es quien vigila allí lo que pasa. Y tómate una foto con el camello y me la mandas. ¿Y quién es el camello? Ve y verás. Una mesa de tres patas para todos. ¿Pero qué fue lo que pasó ese día? Bueno, nos despertamos, o se despertaron los que se despertaron, y nos encontramos con ese gran orador, ese gran comunicador, que es Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, dando este discurso que pasará a la historia, pero de los chorros de baba. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado, nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento, y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez incluso acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura, para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante
vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. Eso fue hace 6 años. ¿Te acuerdas? No te acordabas, ¿verdad? No te pongas no te molestes conmigo. Yo no tengo la culpa de que tú hayas creído en él. Yo no tengo la culpa de eso. Te va a rechazar conmigo. Aparte de eso, el tipo, qué gravedad de herramientas de comunicación. No, tú no puedes hablar. Si tú hablas como Guaidó, yo te pido, por favor, si a ti te ven la cara como si fueses un Guaidó cuando hablas, que te ven como si fueses la maestra de Snoopy, tus hijos, tu pareja, tus empleados, tus clientes, es el momento de llamar a Eduardo Villegas, coach de comunicación. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Para mejorar tu comunicación, mejorarás tu vida cuando lo hagas. Herramientas de comunicación efectiva para vendedores, porque la gente cree que la venta o el trato con los clientes solamente amerita herramientas empresariales o herramientas gerenciales. Y las herramientas de comunicación, ¿qué? Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Y recuerda que en España hay que estar con toda la de la ley, Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores. Déjate representar por el mejor bufete en materia de extranjería en España para que estés en España con todas las de la ley. Escocia me llama, siento el sonido de la gaita. El otro día me estaba tomando un whiskycito en un bar escocés, por cierto. Y oye, cuando llegué me sirvieron el whisky, sentí que empezó a sonar la gaita escocesa. Y dije, me está llamando Escocia. Dios mío, me está llamando Escocia. Iré pronto a Escocia. Me verán con esa falda escocesa y dirán, Daniel llegó a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Sea en verano, sea en primavera, sea en otoño, sea en invierno. Sea hoy, sea mañana, sea el mes que viene o a final de año. Sea cuando quieras tener ese viaje y esa experiencia. Ten Escocia en tu mente porque Escocia está allí para ti. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y ni hablar de lo que se requiere. Fíjate, esto de tener una póliza de seguro. Si tú tienes ese problema que tiene Guaidó, que no puede ni hablar bien, yo creo que no, una póliza de seguro. Una póliza de seguro es necesaria. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado interinato, demasiado cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, demasiado Guaidó tartamudeando, demasiado Locoldo con un top 8, es decir, tarde, malo, requete malo y recontra malo. Póliza de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos. Si estás por viajar, donde sea que vayas, póliza de seguro de viajes. Donde quiera que estés y para donde quiera que vayas. Y si se trata, atención, de garantizar que a tus herederos no los dejen fastidiándolos por años en una corte sucesoral. Mira, que en estos días me enteré gracias a tu asesor Gustavo que la herencia de Bob Marley estuvo 20 años en una corte sucesoral. Si Bob Marley hubiese constituido un fideicomiso en vida, sus herederos no hubiesen pasado por esa. Hazlo tú también. Sea grande o pequeño tu patrimonio, es tuyo y es al momento que tú faltes para tus herederos. Fideicomiso en vida con tu asesor Gustavo para que te asegure bien. ¿Ustedes creen que Guaidó declare sus impuestos en los Estados Unidos? Es una buena pregunta. Declara tus impuestos o serás visto como un Guaidó cualquiera. Por cierto, cuando se trata de ir por tu estatus migratorio, cuando tienes un estatus migratorio vas para un estatus superior, sea para la residencia permanente, bien sea inclusive para la ciudadanía, te van a buscar tu buena conducta en materia de impositiva. ¿Tú quieres aprender de eso? ¿Quieres enterarte de eso? La gente de Citas Tugo te puede dar uno de sus cursos para que entiendas lo que significa tener cultura tributaria en los Estados Unidos. Te organizan tus finanzas para tu declaración de impuestos. Te ayudan a solventar problemas que puedas tener en materia impositiva con cosas que hayas dejado de pagar o inclusive cosas que hayas pagado de más. Pero además de eso, si lo que quieres es formarte para ser preparador de impuestos, la gente de Citas Tugo tiene para ti ya listo y preciso todo lo relacionado a esa formación. Inclusive te pueden ofrecer, atención, contadores, administradores o personas que quieran entrar al lucrativo negocio de la preparación de impuestos personales y corporativos para terceros en los Estados Unidos. Los que quieran ofrecer este servicio y se quieran formar, Easy Tax To Go está abriendo la posibilidad de que tengas
la asociación con ellos y que bajo el paraguas de Easy Tax to Go brindes este servicio, para lo cual inclusive ellos te darán la formación. Comunícate con la gente de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Bueno, me preguntan, ¿y por qué tú le dices al muchacho de la película? ¿Qué significa muchacho de la película? Porque es el muchacho de la película, es el protagonista de la película. Easy Tax to Go, declaraciones de impuestos en Estados Unidos con nombre y apellido, Easy Tax to Go. Una de las cosas que más llama la atención de estos supuestos arranques golpistas, arranques de rebeldía civil de estos opositores falsarios, es que reivindican la Constitución del 99, es decir, la Constitución chavista. Por eso que yo les he dicho algo, mira. No hay posibilidad de ninguna rebelión con la Constitución del 99, porque la que está vigente es la del 61. La del 61 está bien, te voy a ponerla aquí. Mira. La del 61 está vigente. ¿Cómo sabe usted que son falsarios? Cuando reivindican la Constitución que se hizo Chávez a su medida. Ahí ya usted sabe que son unos falsarios. Hablando de falsarios, de sabandijas y de Leopoldo, el padre de esa chapuza fue Leopoldo López. Y Leopoldo López estaba preso en su casa y ese día se le escapó a Lilian, dejó a Lilian durmiendo y se fue para la calle. Y aquí está su explicación. Mi causa, primero recibió un indulto, al igual que todos los presos militares y civiles. Hemos recibido un indulto del presidente Guaidó y yo fui liberado por este movimiento militar, por este movimiento del pueblo con la Fuerza Armada, a trabajar juntos en esta fase de lo que es el cese de la usurpación. ¿Y sus custodios? Los custodios están con nosotros. Aquí estamos. Los custodios se vinieron con nosotros, quienes han estado en este proceso, y estoy convencido que van a ser muchos más los de la Fuerza Militar que se van a sumar a nosotros. Muchas gracias. Grande. ¿Dónde estará el jalabola ese que le gritó grande? O glande, no sé qué fue lo que le gritó. Pero pasan las horas, llega la represión, se queda el golpe encapsulado ahí, dando vueltas alrededor del distribuidor Altamira. Aparecen la famosa imagen de los topochos, que fue una cosa que yo me dije, ¿qué hacen esos topochos ahí? Nadie se explicaba. Dios mío, ¿por qué hay unos topochos allí? ¿Qué hacen esos topochos allí? Unos topochos y unos fusiles, unas balas, unos topochos. Ahí nadie sabía qué era lo que estaba pasando. No, son de verdad, míralos, ahí están los topochos. Por eso es que se les llama el topochazo. Por ahí una vez me escribió una estúpida, porque no tienes otro nombre, eres una tarúpida, que viene siendo la hija de uno de los Sequea, para decirme que yo estaba estigmatizando el movimiento que su padre había encabezado, llamándolo topochazo, porque eso era humillante. No, humillante es ser hija de un imbécil como tu papá, que está preso por imbécil. Tu papá y tu tío, una sabandija chavista, que se montaron en un carro golpista a última hora para seguir delinquiendo, porque son unos delincuentes. Algún día, cuando haya justicia en Venezuela y se les haga un juicio y se revele todas las barbaridades que tu papá y tu tío y tu hermano, creo, hicieron, bueno, les va a tocar cadena perpetua. Cuidado si no, pena capital y horca. Pero no les gusta que se nos llame topochazo. Fue un topochazo, chica. Fue un topochazo. Punto. Pero dentro de todas estas cosas, pasan las horas, se convierte esto en un topochazo y aparece entonces Guaidó a decir por qué fracasó. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirige este mensaje a su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también
nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Todo es mentira. Yo vivo repitiendo esa mentira desde que tú te fuiste de mi vida. Terrible, amigos, terrible, terrible. Soy el comandante jefe de la Fuerza Armada, ni bola te pararon. Decirse jefe para no serlo, para no ejercerlo, es la peor de las miserias, decía Bolívar. Pero entonces usted dirá, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Fíjate, lo que se ha podido reconstruir con el paso del tiempo fue lo siguiente. Al parecer, había, y todavía no se va a tener información cierta, todavía. El tiempo pasará y lo sabremos más. Pero lo que sí se sabe es que había un movimiento militar que todo indica que estaba infiltrado, ¿okay?, de distintas maneras. Y que ese movimiento militar tenía ganado a unos personajes, unos altos personajes, en medio de una presión grandísima que sí la había desde el gobierno de Donald Trump y desde gobiernos de la región, donde se le habían volteado los santos al chavismo y al parecer sus grandes referentes y sostenes más allá de Venezuela, Rusia, China, Irán, etcétera, no estaban dispuestos a partir lanzas por ellos en ese momento. Y se había abierto una negociación. Y allá hay varias hipótesis. Una de ellas indica que en efecto se iba a sacar una sentencia que iba a sacar, acuérdate que en aquel momento estaba funcionando una ilegítima asamblea constituyente. Al parecer, el compromiso era que el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Michael Moreno, iba a sacar una sentencia y que esa sentencia iba a declarar ilegítima a esa constituyente. Que eso iba a ocurrir y que después que eso ocurriera, el movimiento militar que había con altos mandos, incluido Padrino López, iban por un lado a echarse para atrás, es decir, a jugar para atrás, como llaman. No iban a salir a defender al chavismo. Y militares comprometidos iban a dar un paso adelante para desconocer al gobierno, al régimen de Maduro. Eso, al parecer, tenía comprometidos a Padrino López, a Christopher Figuera, a Michael Moreno y a varios magistrados de ese Tribunal Supremo. Hay quien se atreve a especular que Michael Moreno no estaba actuando traicionando a Nicolás Maduro, sino por orden de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro quería una salida y punto. Hay quien indica además que el propio Diosdado Cabello ya había negociado con los Estados Unidos su entrega a la justicia de los Estados Unidos a cambio de salvar la vida de su familia, sacándolos del país y dándoles el beneficio del programa de protección de testigos. Eso es una especulación. Eso en este momento no lo sabemos. Pero en algún momento lo vamos a saber porque los documentos se van a desclasificar en algún momento y lo sabremos todo. O algunos contarán la cosa y todo lo demás. ¿Qué ocurre?
Lo que tenía que ocurrir era que había que esperar la sentencia, porque la Fuerza Armada no iba a actuar o dejar de actuar si no había la sentencia. Lo que iba a desencadenar, la chispa que tenía que encender la paradera, era la sentencia que supuestamente iba a sacar el Tribunal Supremo presidido por Michael Moreno. Si la sentencia no salía, no se podía sacar los militares. Y había un llamado para el 1 de mayo, Día del Trabajador, a hacer una marcha en Caracas. Entonces, ¿cómo iban a hacer los eventos? 1, sale la sentencia. 2, militares se pronuncian reconociendo la sentencia. 3, el alto mando militar encabezado por Padrino López o no habla para defender al régimen y se desaparece y los abandona, o se suma al respaldo de la sentencia y por supuesto, con la gente en la calle, listo, se acabó el cese de la usurpación famoso. Eso era el plan. Si ese era el plan, ¿por qué salen Leopoldo López y Juan Guaidó antes de que salga la sentencia? Porque Leopoldo López estaba fuera de la jugada. A Leopoldo López no lo incluyeron en la jugada porque el presidente encargado era Juan Guaidó. Por lo tanto, lo que iba a ocurrir era que se iba a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Juan Guaidó iba a ser probablemente el candidato presidencial o quien encabezara esa transición, y solamente, por supuesto, siendo Juan Guaidó el gran protagonista que logra el cese de la usurpación, Leopoldo López quedaba como un accidente de la historia o como alguien que se le iba a hacer muy difícil sobreponerse al liderazgo que en ese momento planteaba Juan Guaidó. Por supuesto, Leopoldo López, con los graves problemas que tiene de personalidad, no podía soportar que uno de sus subalternos le robara el show. Por eso es que adelanta los eventos y termina echando para atrás todo eso. ¿Eso es especulación? Sí, pero vamos a escuchar lo que los mismos protagonistas dicen para adivinar la cosa, porque es allí donde se entienden muchas de las barbaridades que estos bichitos hacen. La ambición desmedida de Michael Moreno. Entonces se equivocó la estrategia al buscar a Michael Moreno. Esa puede ser una conclusión, ¿no? No, es que no fue que se buscó a Michael Moreno. Michael Moreno venía en un proceso conspirativo. Así propio. Bueno, él con otras personas también allí. Él venía con Vladimir Padrino. Él venía en ese proceso conspirativo. Ellos dos estaban conspirando. Es que todo el mundo está conspirando. Usted se va a cualquier institución del Estado, conversa con los jefes altos y medios y están obstinados. Pues, no, mire, ¿hasta cuándo? No puedo. No es posible. Entonces, ¿pero qué hacer? Entonces la gente, claro. ¿Conspiran de verdad o Padrino lo hace para engañar al otro y después decírselo y echarse para atrás y quedarse con Maduro? Bueno, en algún momento he tenido dudas de eso, porque él estaba bastante comprometido en esa cuestión, bastante comprometido. Fíjate que Christopher Figuera, que por cierto es muy amigo de esta periodista que dice ser periodista de la fuente militar y lo que es una vendedora de humo profesional, conocida en los bajos fondos como Sarrapastiana Barraez, hija de un guerrillero asesino de militares y de policía. Bueno, este es el mejor amigo de ella. Muy amigos. Muy amigos. ¿Verdad, Sarrapastiana? Este señor que se convierte en una estrella de ese periodismo como el de Ibellice, como el de Sarrapastiana, etcétera, porque a partir de ese momento el tipo se convirtió en una fuente después de haber sido líder de las torturas en el DGCIN y en el SEBIN. Este señor la enfila contra Michael Moreno, pero no habla de lo demás, cosa que es bastante rara. Sin embargo, Leopoldo, que las entrevistas de Leopoldo son maravillosas porque Leopoldo siempre habla de más. Leopoldo siempre cuenta. Leopoldo siempre termina contando las barbaridades que hace. E intentando defenderse, queda en evidencia. Cuando lo entrevistan periodistas de verdad, como Fernando del Rincón. Cuando Fernando del Rincón lo entrevista sobre el fracaso del 30 de abril, porque empezó el cuento desde expersoneros del gobierno de Donald Trump, empezaron a decir que todo fracasó por culpa de Leopoldo. Y el propio Leopoldo se encarga de ratificar que todo fracasó por culpa de él, aunque no es la forma en que él lo dice, pero lo vamos a determinar por las palabras. Recuerden esto. El plan era
que hubiese una sentencia y después de la sentencia un movimiento militar y después del movimiento militar la gente en la calle el 1 de mayo. Ese era el ritmo de los eventos. ¿Por qué no se hizo de esa manera? ¿Qué ocurrió? Lo cuenta el propio Leopoldo. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que, 1, desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente, 2, desconocía la elección presidencial de mayo del año 2018 y 3, convocaba a unas elecciones presidenciales. Esa sentencia existe, esa sentencia se redactó y Michael Moreno se había comprometido a que esa sentencia se iba a publicar el mismo 30 de abril a las 10:11 de la mañana. Allí tú me preguntas, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es que Michael Moreno no cumplió. Es que el elemento de la sentencia del Tribunal Supremo que iba a acompañar la manifestación popular con un acompañamiento militar y policial no ocurrió. Y evidentemente, pues, la propuesta que nosotros estábamos haciendo, pues no pudo materializar el objetivo que estábamos buscando, que era tener no solamente una manifestación popular, sino una crisis militar, policial, institucional, que culminara con un nivel máximo de presión y que le tocaran la puerta a Nicolás Maduro para que ya definitivamente abandonara el poder. En esto estaban involucrados las personas más altas de la estructura de poder de la dictadura. Como te dije, lamentablemente no se dio ese paso fundamental que era la aprobación de la sentencia. Las razones no las sé. Yo creo que en el fondo no tenían los votos o no habían terminado de amarrar a nivel del Tribunal Supremo lo que era necesario para que esa sentencia pudiese ser aprobada. Aguántate ahí, pajarito. Fíjate lo que él dice. Él dice que la sentencia supuesta de Michael Moreno del Tribunal Supremo, desconociendo la Asamblea Nacional Constituyente y reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo, se iba a emitir el 30 de abril a las 10:11 de la mañana. ¿No es así? Bueno. Y él no sabe por qué no ocurrió que Michael Moreno, incumplió con su palabra. Amigo, si la sentencia tenía que salir a las 11 de la mañana para que después de eso hubiese un movimiento militar y sales tú a las 5 de la mañana, 5, 6 horas antes, en un video diciendo que se acabó la usurpación, ¿qué ocurrió? Que cuando estos bichos vieron, pero esto no era, todo se cayó. Es decir, el plan que estaba montado para que a las 11 de la mañana, como lo dice él mismo, saliera la sentencia y se desencadenaran unos hechos de forma ordenada, fueron frustrados porque el Leopoldo López se le apareció en la casa donde estaba durmiendo Juan Guaidó, allí en el edificio Carabalí, en un apartamento propiedad de un conocido empresario boliburgués. Allí se apareció Leopoldo con unos militares que él había controlado. Se escapó Leopoldo del presidio en su casa, llega a casa de Guaidó y le dice, vente, vámonos. Y Guaidó le dice, ¿qué pasó? No, vente, vámonos, ya empezó la vaina. Y se van y llegan ahí el de Tiburo Altamira a grabar un video, a llamar a la gente a la calle, cuando todavía el hecho que iba a desencadenarlo todo, que era en efecto la sentencia, no había ocurrido. Entonces viene Leopoldo con su grandísima cara de tabla a decir que él no sabe por qué no salió la sentencia. No salió la sentencia porque tú le echaste paja. Había que esperar la sentencia y tú no esperaste, porque si ocurrían los hechos como estaban planteados, tú no llegabas para ninguna parte. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y tú tienes prueba de eso, pero él lo está confesando. Él está diciendo que la sentencia tenía que ser a las 11 de la mañana, pero él se apareció a las 5 de la mañana alzado. Entonces, ¿dónde vamos? Ay, Dios mío. Vámonos para la consulta del doctor Ricardo Pérez, para que el doctor Ricardo Pérez nos quite estas ojeras que nos ha dejado la creencia permanente en esta oposición falsaria.
Yo necesito que el doctor Ricardo Pérez, no sé, que me quite tantas arrugas que me ha dejado el análisis de la realidad venezolana. Dios mío, estoy arrugado. El doctor Ricardo Pérez es el médico cirujano estético número 1 en la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos, poniendo la lucha contra el sobrepeso con criterio médico donde debe estar, porque no se trata de medicamentos mágicos, se trata de el semaglutide o el Ozempic, bien administrado, con un plan de acompañamiento nutricional y con un plan de actividad física que es sumamente importante. Habla ya con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del equipo número 1 de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y allí en la Florida está César. Dale a César lo que es del César. No dejes las refacciones, remodelaciones, construcciones, cambio de uso de los espacios, de residencial a comercial, de comercial a industrial, de industrial a residencial, en manos de cualquiera. Eso hay que hacerlo seriamente, y el hombre que lo hace seriamente es César. Dale a César lo que es del César, con su equipo de Lancor Construction Services, todas las refacciones, grandes o pequeñas, residenciales o comerciales, cambio de look del espacio comercial. Tienes un pequeño negocio y quieres que tenga una vista distinta, una cosa distinta, redistribuir el espacio. De eso se encarga César con Lancor Construction Services. Lancor Construction Services, la gente que construye como se debe en la Florida. Y mi gente es Best Pro, the best of the best. Digital marketing, todos los contenidos audiovisuales para tus redes sociales y la gestión efectiva de tu canal YouTube con el respeto a las normas de la plataforma y el crecimiento orgánico que necesitas, déjalo en manos de Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Y por ahí viene pronto, muy pronto, la lucha contra el Capitán Gorgojo. ¿Y quién es el Capitán Gorgojo? ¿Y cómo lo vamos a derrotar? No te lo pierdas, porque pronto te lo vamos a contar. ¿Qué decía María Corina ese día? Recordar es vivir. En aquel entonces María Corina, que no la quería entrevistar nadie, porque era demasiado radical. ¿Quiénes la entrevistaron ese día, el mismo 30 de abril, al calor de los eventos? En Radio Caracas Radio, en el programa Y Así Nos Va, la entrevistamos, Neomar Hernández y este servidor. Lo que decía María Corina, porque dicen, no, porque ¿qué? En ese entonces María Corina no, ellos engañaron solos, María Corina no engañó a nadie, María Corina no estaba allí porque María Corina es la libertadora, María Corina es nuestra líder, María Corina no engaña, María Corina es distinta. María Corina es ahora, ella está asumiendo ahora, no, porque María Corina nació el 28 de julio, María Corina no estaba antes, ¿verdad? ¿Qué decía María Corina Machado el día del topochazo? Escucha sin prejuicio, Escucha lo que decía la señora, que no estamos inventando nada. Atención. Ahora, María Corina, en ese orden de ideas, aquí creo que podríamos decir que se ha tomado un camino que de algunos podrían decir que se han radicalizado ciertas posiciones, y esas radicalizaciones de alguna manera significa que se han quemado unas naves. Y esas naves podríamos ponerle nombre. Aquí se quemó la nave de la negociación con un régimen que simple y llanamente sus componentes no están dispuestos a cumplir sus compromisos, número uno. Número dos, se quemó la nave de la salida electoral con Tibisay Lucena en el CNE y con Nicolás Maduro de candidato. Y en esa quema de naves quedaron del lado de la posición radical personas que uno pensaba que no iban a tomar ese camino, como por ejemplo Edgar Zambrano, quien estuvo hoy, y buena parte de los diputados de la Asamblea Nacional. Esa vuelta atrás imposible significa que el avance sigue hacia las salidas de fuerza con respecto a este régimen. Bueno, en primer lugar yo te diría que esas supuestas salidas, que no son tal, porque son maniobras que lo que han servido es para darle tiempo, oxígeno y legitimidad al régimen en el pasado, ya estaban absolutamente descartadas por la sociedad venezolana. No tenía que ocurrir lo que pasó hoy para que el pueblo de Venezuela te dijera simplemente yo no me voy a calar una elección con Maduro en ninguna posición. O sea, Maduro es un criminal, fue declarado condenado como ladrón por el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, y por lo tanto va a enfrentar la justicia, punto. Como lo decía yo el otro día, a lo único que puede ser candidato es a cadena perpetua, punto. Que haya otras personas que hayan tenido dudas al respecto, yo sobre eso no especulo. Lo importante es lo que tiene claro la sociedad venezolana, y la sociedad venezolana sabe muy bien que la única manera de enfrentar una organización criminal, una corporación criminal, que es lo que se ha apoderado del poder en Venezuela, es por la fuerza cívica, como la que se ha desplegado hoy, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque no es solo un derecho, es
un deber. La sublevación conjunta de la sociedad venezolana frente a una tiranía es un deber. Y ver, por ejemplo, el señor Cabello llamando, apelando a las milicias o a los colectivos armados, la demostración que ellos mismos no confían en la Fuerza Armada Nacional. Entonces yo soy de acuerdo contigo en que hay logros, avances enormes. Hoy estamos hablando a las 4:30. Ni pase hablar, lo que pase, esos logros son incuestionables. Pase lo que pase, pero además hay mucho que sigue pasando. Eso lo dijo doña María Corina Machado, parisca, primera de su nombre, última de su estirpe, brillo luminoso de su linaje, libertadora sin libertador, rompedora de cadenas, madre de los dragones. El 30 de abril del 2019 a las 4:30 de la tarde en vivo por Radio Caracas Radio, entrevistada por Neomar Hernández y este servidor. Les reitero lo que dijo. Nicolás Maduro, no puede haber elecciones con Nicolás Maduro de candidato, porque Nicolás Maduro a lo único que puede ser candidato es a la cárcel. 3 doritos después, María Corina Machado. 5 años después, María Corina Machado candidata. No, ni 5, 4. Porque ella empezó su marcha a ser candidata contra Nicolás Maduro en el 2024 y no la dejaron. Porque Nicolás Maduro la inhabilitó. Y ella decía que era mentira, que ella no estaba inhabilitada. Porque se trata siempre de negar la realidad. Ahorita siguen negando la realidad. Ahorita sigue por ahí lanzando cosas y tal. No, que viene. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y en el ahora sí, en el ahora sí, el ahora sí. Ya ni Orlando al engaño se atreve a defender a María Corina. Ya Orlando al engaño pasó. O sea, está buscando un nuevo taita, porque así son los Orlando y esa gentuza. Siempre se están buscando a quien lo pastoree. Entonces ya Orlando al engaño ha llevado tanto palo defendiendo a María Corina Machado, defendiendo lo indefendible, que ya el señor pasó. O sea, ya debe estar buscando algún medio para quebrarlo, porque el medio de comunicación donde ese hombre entra lo quiebra. Debe andar buscando algún. O sea, ¿dónde vamos a quebrar ahora? ¿No? Amigos, han sido 6 años que hemos visto lo peor de la cara de estos bichos montándose en la idea de la rebelión falsaria. Esto es sumamente importante, porque estos bichos son falsarios siempre. Ellos no son falsarios nada más cuando hablan de elecciones, no, cuando hablan de rebelión también son falsarios. Por eso es que yo les digo, y aquí hay algo importante, yo entiendo que haya ánimo levantisco y ganas de tumbar el régimen, porque eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero cada vez que yo veo a oficiales militares haciendo y cometiendo los mismos errores en materia militar, me convenzo de que lo único bueno que se puede hacer con esa Fuerza Armada es disolverla. Porque cuando yo escucho hablar a ciertos oficiales militares, y no sé si estoy hablando con el miembro de un colectivo o con un John Aikel recién salido de la cárcel de Bukele, me provoca pegar una carrera, en primer lugar. En segundo lugar, militares hablando como políticos o militares que quieren ser influencers, que quieren ser famosos, eso no van a servir para nada en esto. Y lo han demostrado. Lo han demostrado una y otra vez. Luego está el otro tema, que es el despreciar los elementos de clandestinidad, de silencio y de reserva absoluta de la información y de la compartimentación de la información cuando están metidos en una conjura. Aquí no. Aquí en Venezuela se conspira como quien hace una convocatoria aquella de las minitecas, ¿no? Y de los bailes y de los matinés. Entonces van con un parlante por la calle y mañana a las 5 de la mañana todos a Miraflores a tumbar el régimen y lleva tu tanqueta y lleva tu fusil y lleva tu topocho, allá nos vemos a las 5. Cuando a mí me viene y que este mensaje que lo reciba quien lo tenga que recibir, yo no le recibo lineamiento a nadie. A ningún politiquero, ni a ningún civil, ni a ningún militar. Esta tribuna es mía, con lo que tiene de bueno y con lo que tiene de malo. Y el responsable de lo que aquí se dice soy yo.
A mí no me viene ningún partido, ningún politiquero, ningún defensor de politiquero, ni ningún militar a decirme que yo diga esto o que diga lo otro. Porque cuando vienen en ese plan, los mando muy largo por donde vinieron. Pero hay algo bien particular. Cuando a mí se me acerca alguien, civil o militar, para decirle, mira, que estamos metidos en una jugada y vamos aquí a tumbar el régimen, lo vamos a hacer esto y lo vamos a hacer lo otro, y lo vamos a agarrar por aquí, lo vamos a agarrar por allá, lo vamos a sacar por aquí, lo vamos a meter por acá y después lo agarramos y le damos 3 vueltas y lo metemos para allá y lo lanzamos para el mar y tal. Cuando me lo dicen a mí, yo digo, no me digas más nada. Porque si lo sé yo, ya lo sabe el régimen. Porque ¿cómo se te ocurre a ti que estás metido en una conjura, en un movimiento militar de esos arrechísimos que se inventan porque los tipos parecen que estudiaron no en la academia militar, sino en Marvel? ¿Cómo se te ocurre a ti que estás metido en una conjura militar y vas a venir a decírselo a un periodista que su deber es comunicar, a un comunicador que su deber es comunicar? Si usted va y le dice a un medio de comunicación, mira, yo voy a dar un golpe el lunes, ¿qué va a hacer ese medio de comunicación? Decir, hemos tenido información de que el próximo lunes hay un golpe. Se lanzan unas acciones militares de distinto orden y lo primero que hacen es hacer un comunicado y decir, fuimos nosotros. Es decir, no guardan la clandestinidad, sino que mira, no, agarramos y nos robamos 5 topochos y 4 titiaros. Fuimos nosotros. Ni siquiera dejan que el régimen haga su trabajo. Y en medio de cada una de esas acciones supuestamente valerosas, y no estoy dudando del valor de los oficiales militares que se atreven a pagar hasta con su vida, porque han pagado con su vida. Han pagado muchos con cárcel, con torturas horribles, sus familias, sus más cercanos. No estoy dudando de su valor, pero de lo que sí estoy dudando es de su capacidad para entender el tamaño del enemigo contra el cual están peleando, y además de eso, su manifiesta incapacidad para organizarse de forma efectiva en acciones que sean exitosas. Y fracasan, y no soy experto militar, pero creo que sé un poquito de las comunicaciones, ¿no? Y del mensaje. Si usted se encarga de decir lo que va a hacer antes de hacerlo, eso está condenado al fracaso. Pero además de eso, si usted se encarga de mostrar su rostro, de decir quiénes están con ustedes, de mostrar las fotos de todos los que van, de ponerse en unas exposiciones diciendo más de lo que tiene que decir, eso es darle armas al enemigo y al enemigo del régimen. Eso es lo que yo pienso. Con esto no le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer. Cada quien que haga lo que le da la gana. Cada quien que opine lo que quiera opinar. Cada quien que plantee lo que quiera plantear. Cada quien que se monte en la aventura que se quiera montar. Pero aquí en este espacio, no me pongo al servicio de la agenda de nadie. Ni civil ni militar. Ni empresario, ni chavista, ni amigo de empresario, ni mira, no, porque la lucha es una sola. Yo no estoy en lucha con ninguna sabandija. Donde hay una sabandija, yo estoy en la acera de enfrente. Y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y al traidor, cuando lo veo en el piso, le doy con los pies. No me anoto con ninguna sabandija en ningún momento. Y si en algún momento un grupo de personajes toma el poder en Venezuela y son una sabandija, no tengo ningún problema en seguir el resto de mi vida fuera de Venezuela cagándome en el alma de todo aquel que desde el poder lo esté haciendo mal. Porque aquí no se trata de sustituir a una sabandija por otras. Aquí no se trata, como decía Manuel Caballero, de cambiar de monstruo en medio de la pesadilla. Aquí de lo que se trata es de despertarse. Yo no soy activista político. Yo no soy dirigente político. Lo fui, me retiré y no me interesa regresar, ni mucho menos ponerme al servicio de ninguna agenda. Mucho menos si al ver cuál es la agenda me dan ganas de vomitar viendo la cantidad de estupideces que algunos son capaces de decir, pensando que los demás somos imbéciles o que nos vamos a poner al servicio de agendas truncas. El que ande por allí con su agenda, vaya y desarróllela, échele bolas. Pero no le exija a nadie lo que hace el chavismo. Que si estás conmigo o estás contra mí. Bueno, lo siento, estaré en contra. Total,
26 años siendo considerado enemigo de un régimen. Yo no tengo ningún problema en ser considerado enemigo por aquellos que, diciendo ser los nuevos salvadores de la patria, se terminan convirtiendo en lo que fue Guaidó, en lo que fue Capriles y en lo que es María Corina. Porque lo que quieren es que los aplaudan. Que, por cierto, ciertos oficiales militares son muy alzados, son muy golpistas. Hasta que les llaman por teléfono un politiquero, ay, se le caen los pantalones y al servicio se ponen. Y por eso es que les pasa lo que les pasa. Por eso es que les pasa lo que les pasa. Hay más de uno que como que tiene que, en realidad, el sitio donde se tiene que ir es allá a visitar a Chávez, su comandante eterno. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el